Buenas noches. Buenas noches. Nos ubicamos en Proverbios 4. Dice así. La Proverbio. imp- Proverbios 4. Ok. Amén. Amén. La importancia de la sabiduría, dice en la mía, en la Biblia que yo tengo, ¿no? Ajá. Hijos míos, escuchen las enseñanzas de su papá. Presten atención para que adquieran inteligencia, porque lo que yo les enseño es bueno e importante. Así que nunca olviden mis enseñanzas. Yo también fui joven. Era el pequeño de papá, hijo querido de mamá. Mi papá me enseñaba y me decía, recuerda lo que te digo, obedece mis mandamientos y vivirás con, con, ya va, perdón, obedece mis mandamientos y vivirás. Consigue sabiduría y entendimiento. No olvides mis palabras y sigue siempre mis enseñanzas. No te alejes de la sabiduría, pues allá te protegerá, pues ella te protegerá. Ay Dios. Ama la sabiduría y ella cuidará de ti. El primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás. Amén. Ama la sabiduría y ella te agradecerá. Haz que ella sea lo más importante y te dará honor. Ella adornará tu cabeza con una corona hermosa y la rodeará con una diadema gloriosa. Hijo, escúchame. Haz lo que te digo y tendrás larga vida. Te conduzco por el camino de la sabiduría. Te guío por el camino correcto. Sigue el camino y tus pies no caerán en ninguna trampa. Aun cuando corras, no caerás. Recuerda siempre estas lecciones y no las olvides nunca, porque ellas son tu vida. No sigas el camino de los perversos, ni trates de ser como ellos. Aléjate del mal. No te acerques a él. Pasa de largo y no te detengas. Los perversos no descansan hasta hacer el mal y no pueden dormir hasta que no le hacen daño a alguien. Su, su comida es la maldad y su bebida la violencia. El camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace día, hasta que se hace día. En cambio, el camino de los perversos es como las tinieblas. No saben con qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, tenlas siempre presente. Ellas dan vida a lo que las escuchan. Son como la salud para el cuerpo. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Mira siempre hacia adelante. Fija tu mirada en lo que está frente a ti. Fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. Amén. No te desvíes a ningún lado. Aparta tu pie de la maldad. Amén. Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, gracias por esta noche, Señor. Gracias por permitirnos nuevamente estar aquí, Señor, escuchando, aprendiendo, Señor, de ti, de tus enseñanzas, Padre amado. Bendice a la pastora, Señor, que nos va a dar esa clase, Señor. Dale tus palabras sabias, Padre Celestial. Que seas tú hablando a través de ella, Padre amado. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Bendícela cada día, Padre Celestial, para seguir delante de ti, delante de tu presencia, Señor, para seguir tus pasos, Padre amado, para seguir la sabiduría, Señor, que tú nos has dejado, Padre Celestial. Bendito seas tú y maravilloso, Señor.
Trae la gente, Señor, trae gente para que escuche de tu palabra, Señor, para que busquen de ti, Padre Celestial. No permitas que se pierdan almas, Señor. Sé tú, Señor, en esos corazones, Padre amado, trayéndolos, Señor, para que escuchen algo de ti, Señor, y se les quede, Padre Celestial. Bendito seas tú y maravilloso, Padre Celestial, por esta noche, por todos los días del mundo, Señor. Bendice a la gente de la calle, Señor, a los indigentes, Padre Celestial. Sé tú en ellos, Padre amado, que escuchen de ti, Señor, y sean adoradores de ti, Señor. Bendice el hogar de cada uno de nosotros, Padre amado, los que estamos conectados. Bendice su salud, Padre Celestial. Y de los que no, que están por conectarse, Señor, los que no se hayan conectado, Señor, colócale esa inquietud, Señor, para que se conecte, Padre amado, y escuchen, Señor, porque cada día hay una palabra para cada persona, Señor, que tú a través de la pastora o de alguien más, Señor, la mandas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito seas tú y maravilloso seas tú, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor. Continuamos en tu presencia, Señor. Y te pedimos, Padre, que seas tú enviando aceite fresco, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, Señor. Te necesitamos, Padre. Necesitamos de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia y de tu bondad. Sé tú obrando de manera poderosa, Señor. Y sé tú, Señor, afirmando a todos y cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Gracias. Queremos proclamarte, Padre. Es el tiempo, Señor. Tú cada día te acercas más, Señor. Cada día se acerca más tu venida, Padre. Es el tiempo de proclamarte. Es el tiempo, Señor, de decirle a las almas que tú vienes, Señor, que está cerca, que tu venida está cerca, Padre. Es el tiempo de arrepentirse y convertirse. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro amor. Tú eres nuestra corona, Señor. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que ama nuestras almas, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Nadie más se merece sino tú, que gastemos nuestras vidas en ti, Señor. Nuestras vidas dedicadas a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no seguir perdiendo tiempo, Padre. Y que lo que nos quede de vida, Señor, lo invirtamos en el reino de los cielos. Gloria a tu nombre. Porque tú vives, Señor, y vives para siempre. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Gloria a tu nombre, Jesús. Él vive y vive por los siglos de los siglos. Nuestro Cristo vive, reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amados, vamos a continuar con nuestra clase del Ministerio del Espíritu Santo. Estamos en los 5 ministerios. Ya vimos el ministerio apostólico, vimos el ministerio profético, vimos el ministerio evangelístico, vimos el ministerio de pastores y hoy corresponde al número 5 o al quinto ministerio, que es el ministerio de maestros. Pero así como hice preguntas en las anteriores, hacemos preguntas hoy. Para el que la sepa o para el que estuvo en la clase y lo recuerda, porque la idea es que aprendamos, ¿verdad? Nosotros, ya como dije, pues estudiamos los otros 4 ministerios. ¿Alguna característica que recuerden del ministerio apostólico? ¿Alguna característica que recuerden del ministerio apostólico? Isaac. Que se mueven los 5 ministerios. Que se mueven los 5 ministerios. ¿Alguien más? Y hay señales, ¿verdad? Hay señales del apostolado. No cualquiera es apóstol. Y no porque usted tenga una iglesia,
usted ya es apóstol. Hay señales claras y, y precisas para el ministerio apostólico. Es más que un misionero, mucho más que un misionero. Ok. Señales del ministerio profético. O algún detalle que usted recuerda del ministerio profético. Quizás. Bueno, él es el que, uno de los que preside, según el lineamiento de los 5, él es el que sigue, uno de los también importantes, como por así decirlo. Y es el que hay que tener más cuidado porque no todo el mundo es profeta y pues no toda profecía que sale pues a veces es buena o mala. Ok, porque no todo el mundo es profeta. El ministerio profético tiene una característica bien particular, que tiene, obviamente todos tienen un don, tienen dones que son las herramientas para llevar a cabo ese ministerio. Pero el ministerio profético tiene un don muy específico del propio nato de él, que es el ministerio de profecía. Pero no todo el que tiene don de profecía es profeta. Y usted puede decir, pero bueno, porque tiene el don de profecía y no es profeta. Déjeme decirle que un evangelista, uno de los dones es don de profecía. Obviamente no opera, porque esto lo vamos a ver más adelante, no opera tal cual como opera el profeta. Porque por eso es que hay diversidad de ministerios, diversidad de dones y diversidad de operaciones. Dígame usted si el ministerio del profeta Elías era idéntico al ministerio del profeta, vamos a ver un profeta que quizá usted no ha escuchado mucho, de Ezequiel. ¿Se parecen esos dos ministerios? Los dos son profetas, ojo, los dos son profetas. Pero se parece el ministerio profético de Elías al ministerio de Ezequiel. No. Operaban de maneras diferentes, pero el espíritu era el mismo. Era el mismo. Se parece al ministerio de Samuel. Sí, pero es que Samuel era juez, pero ¿quién le dijo a usted que Samuel no era profeta? Y se parece al ministerio de Isaías. Operaciones diferentes, pero era profeta. Sí, muy. Ajá. Entonces, el ministerio profético está bien marcado por el don de profecía. Por el don de profecía. Y no es que es el único que tiene. Más adelante vamos a ver cuáles son los dones, aparte de profecía, que tiene el ministerio profético. Y ojo, que comparten el ministerio evangelístico y el apostolado. Aunque recordemos que el apóstol puede pasearse por los diferentes dones, pero no es que es una bomba de tiempo, no es Hiroshima, no. Es que él, dependiendo de lo que el Señor, del propósito y la voluntad del Señor del momento, él puede operar en diversidad de dones. Pero él tiene sus dones bien específicos, el apostolado. Igual que el profeta, igual que el evangelista. ¿Qué recordamos del ministerio evangelístico? Que tiene mucho amor por las almas y el predicar la palabra del Señor. Tiene extremado amor por las almas. Y usted puede preguntar, si es que el apóstol no, y el profeta tampoco. No, nadie ha dicho eso. Pero el ministerio de evangelismo tiene pasión por las almas. Anhela ir a las almas. Puede ser un evangelista, profeta, y bueno, de repente el Señor lo está apuntalando a un apostolado.
porque se maneja, el Señor lo mueve en varios ministerios. No necesariamente usted tiene un solo llamado. Pero hay unos que tienen uno, hay unos que tienen dos, y está el apóstol que se mueve en varios. Entonces, él tiene mucho amor por las almas. Y su predicación no es netamente personal, sino es a masas. Quiere ir a las masas. Ojo, no significa que no quiere predicar de person to person, sino que también predica, y por eso es que tenemos las campañas evangelísticas donde invitan a los evangelistas. Pero a los evangelistas les siguen señales también bien específicas. Y por eso hablar de los evangelistas y hablando en ese momento, viendo como ejemplo a Felipe, vemos las señales que seguían al ministerio evangelístico. Ahora bien, el ministerio de los pastores. ¿Qué recordamos del ministerio pastoral? Es que no aman las almas. Isaac otra vez. Y mi esposa está recordando de que el ministerio de pastores pues es 24/7. Es 24/7. Imagínense un pastor de ovejas como el de la comiquita. Yo tengo que buscar esa comiquita para que veamos un corto, pero un corto donde ellos entran como decía, a la finca a trabajar el perro ovejero y el lobo. Pero eso es para explicar ciertas otras cosas que no vienen al caso. Pero bueno, tienen un llamado 24/7. Pero pregunto, ¿el profeta no tiene un llamado 24/7? Sí. Todos, ¿verdad? Pero hay una diferencia con el pastor. ¿Cuál será? El pastor tiene que tener cuidado de todo su rebaño, de todas sus ovejas. En cambio, el profeta pues tiene su ministerio, él solamente se enfrasca en el ministerio profético y pues de ir dando la profecía a quien se la tenga que dar. Exactamente. El profeta es la voz de Dios, quien Dios envía a enviar una palabra, sea a un rey, presidente, a una nación, a un pueblo, a una comunidad, a un hombre, a un pastor, a un apóstol, porque la gente piensa que no, es que el apóstol es intocable. Señores, por favor, los ministerios se respetan, pero ninguno es superior a usted. Nosotros hemos vivido un evangelio y cada vez lo vamos distorsionando más. Perdón, casi dioses. No, Señor, hay un solo Dios, soberano y poderoso, y es nuestro Señor. Amén. Sí, es verdad que hay que respetar a los pastores y a todo el gremio ministerial, pero no son superiores. No son superiores a ninguno. Que tienen unas funciones bien específicas y que tienen que dar cuentas a Dios por ella, vaya que sí. A mí me llama poderosamente la atención aquellos que se llaman apóstoles, no siéndolo, cómo van a hacer delante de la presencia del Señor. Si yo todavía y todos los días, o casi que todos los días, le digo al Señor, Señor, hazme propicia a ti y que yo no esté haciendo nada que no sea tu voluntad. Porque todos vamos a dar cuentas a Dios de no solamente de nosotros, sino de los dones y talentos que Él nos dio, porque a todos nos dio talentos, o sea, los dones, y nos van a pedir cuenta. Imagínense que una persona que no haya sido llamado realmente al ministerio apostólico y se haya hecho llamar apóstol y haya ejercido, entre comillas, una supuesta autoridad apostólica que no tiene. Igualmente el profeta, igualmente el evangelista, igualmente el pastor, igualmente el maestro, porque ahorita vemos de todo. Así que nosotros nos tenemos que cuidar. Tenemos que cuidarnos de no andar queriendo hacer negocio con la palabra del Señor, y mucho menos en estos tiempos. No porque, pero en aquellos sí se podía. No es que se podía, ya lo hicieron. Pero ahorita, señores, cuando más cerca está el Señor, es de sumo cuidado estar haciendo cosas que no debemos. El pastor debe cuidar el alimento de las ovejas,
a diferencia del profeta, a diferencia del evangelista. El evangelista, el profeta lleva un mensaje, como la boca de Dios lleva un mensaje específico, puede ser de consolación, puede ser de exhortación o puede ser de juicio. Y ya. Pero el evangelista lleva el mensaje. Obviamente todo esto para arrepentimiento, todos. Pero el evangelista lleva un mensaje para aquellas personas no creyentes, para traerlas a Cristo. Si un evangelista no trae las almas a Cristo, o sea, no las dirige hacia Cristo, no es tal cosa. ¿Y qué hace el maestro? Le da el pastor recoge ese rebaño que fue pescado. Recordemos la predicación de este domingo. Recordemos que el Señor nos hizo pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces esas almas vienen a la iglesia y el pastor les corresponde llevarlas a lugares de delicados pastos. Pero dentro de esos ministerios, dentro de los ministerios tenemos al ministerio de maestros, que se encuentran sujetos. Usted no ve por ahí ningún maestro con una congregación. El ministerio de maestros se encuentra sujeto dentro de un ministerio pastoral o apostólico. Igualmente el profeta. Yo sé que me van a decir, no, pero es que yo soy profeta y yo puedo, señor, el que no esté sujeto a una autoridad no puede ejercer autoridad. Quizás usted está sujeto a un apóstol, no sé. Pero usted no ve a ninguno de los profetas fundando iglesia. Ellos tienen una misión concreta. Y ojo, incluso para edificación de la propia iglesia. Y por eso yo sí creo que nosotros necesitamos verdaderos profetas. Porque la voz del profeta, el Señor lo manda a él a decirle a cualquiera en la iglesia que está bien y que está mal. Obviamente, no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, al quien el Señor lo mande. Pero el ministerio de maestros está sujeto, al igual que todos. Estamos sujetos a Dios. El evangelista, bueno, sí, hay algunos evangelistas que después estuvieron llamados a pastorales. Y son pastores y son evangelistas. Pero si solamente es evangelista, créame, ese evangelista está sujeto en un ministerio pastoral. No me lo invento yo. Entonces comenzamos aquí, seguimos con nuestro versículo de Efesios 4:11, donde dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, el pulgar, profeta, el índice. A mí se me olvida el nombre de este dedo. El evangelista, el más alto, porque llega a todos, se supone. El de pastor, que es donde va el anillo del matrimonio. Y el meñique, que es el maestro, porque escudriña hasta lo más profundo y pequeño. El meñique. Ahora bien, maestros son creyentes que tienen la habilidad especial de comunicar la palabra de Dios eficazmente. Anular, gracias, mi amor. ¿Y el otro? Me faltan dos. Tengo el pulgar, el índice y el meñique. ¿Cuál le sigue? El que le sigue al índice, ¿cómo se llama? Ana Karina sabe, me está escribiendo ahí. Medio, gracias. Me faltaba un medio. Y el anular realmente está en el medio. Pero no lo voy a dejar solo porque lo utilizan para decir groserías con ese dedito. Y ahí la gente dice el dedo grosero, no es el medio. Medio y el anular, que es donde va el anillo de matrimonio. Mano derecha. El de compromiso, en la izquierda. Cuando usted se casa, lo pasa a la derecha. Bueno, seguimos aquí. Dice que el maestro son creyentes que tienen la habilidad especial de comunicar la palabra de Dios eficazmente, de tal manera que otros aprenden y aplican lo que enseñan. O sea, lo que le enseñan, lo que enseña el maestro. Enseñar involucra entrenamiento, no simplemente comunicar la información, sino que debe haber un entrenamiento, debe haber una interacción, debe ponerse por obra.
debe practicarse. Por eso no podemos hablar de oración y no oramos. No podemos hablar de ayuno y no ayunamos. No podemos hablar de vigilia y no vigilamos. Necesitamos que todo lo que enseñamos debe llevarse a la práctica. Ahora bien, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a uno maestro. Primera de Corintios 12:28. Por favor, si alguien lo busca, Primera de Corintios 12:28. Y otro, Romanos 12:7. Primero, Primera de Corintios 12:28. Amén. Primera de Corintios 12:28. Léalo, mami. En la iglesia, Dios puso primero a los apóstoles, luego a los profetas y luego a los maestros. También eligió a algunos para hacer milagros, a otros para tener dones de sanar a los enfermos, a otros para ayudar a los demás, a otros para dirigir y a otros para hablar en lenguas. Amén. Amén. Ahí vemos que Dios habla nuevamente y menciona el ministerio de maestro. Romanos 12:7. Amén. Léalo. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Amén. Fíjense que en estos dos pasajes hemos escuchado cosas ahí agregadas, ¿verdad? En servir, aunque no está registrada como uno de los ministerios quíntuples, está registrado como un ministerio de servicio. Pero yo les voy a decir algo. Aún ese ministerio quíntuple tiene que servir. Todos estamos llamados al servicio, solo que el que está en uno de estos ministerios tiene que estar concentrado en ello. Pero hay gente que dice, no, pero es que yo no me identifico con ninguno de ellos. ¿Acaso tiene usted don de servicio o don de administrar? Porque por ahí lo vamos a ver. Es que nadie quiere servir porque todos quieren que les sirvan. Pero usted no sabe que es mejor servir que ser servido. Ay, pero ¿y dónde dice eso? Señores, simplemente veamos a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Que él había venido aquí. ¿A qué? ¿A qué vino Jesús? A servir. A servir, exactamente. Jesús vino a servir. Entonces, si Jesús vino a servir, ¿qué cree que nos toca a nosotros? Servir. A servir. Servir, exactamente. Ah, no, pero Jesús lavó los pies de los discípulos, pero yo no voy a hacer eso porque esto fue Jesús. A mí no me toca lavarle los pies a nadie. No, a usted no le toca lavarle los pies a nadie, pero a usted le toca servirle a las personas. Y la gente no quiere servir, amado. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Yo quiero leer un momento y no le voy a decir que lo busquen. Yo lo tengo aquí, ya lo busqué y lo voy a leer. Mateo 20:28, para que sepan de dónde sale el pasaje. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pregunto, si a eso vino Jesús, ¿a qué vino usted? A lo mismo. A lo mismo. A servir. A servir. Sin importar a quién, pero necesitamos servir. Pero bueno, eso no me voy a profundizar mucho ahorita, porque vamos a llegar a un módulo donde vamos a hablar del servicio, de la administración de los dádivos y todo eso, y espero que todos nos conectemos y podamos aprender, porque si usted no se identifica con ninguno de estos 5 ministerios, pues con alguno tiene que identificarse, aunque sea como intercesora o intercesor. Dice, no todos los creyentes reciben el don especial de enseñar. ¿Ok? No todos
como no todos son apóstoles. Y ¿saben qué? A mí me da de todo, porque es que hay temporadas. Una temporada donde todo el mundo era apóstol. Y yo me preguntaba, porque cuando tú lees la Biblia, tú te haces preguntas. ¿Y dónde están las señales de ellos? ¿Dónde están las cicatrices de su apostolado? O todos quieren ser, ahorita lo que se quieren dar de moda, bueno, ya tienen un tiempito, que todos son profetas. ¿Dónde también están las señales de su ministerio profético, de su oficio? Empezando, porque le voy a decir algo, usted lea la vida de los profetas, la vida y léalo y usted vaya señalando características y usted se va a encontrar con una en común. Eran apartados, porque ellos estaban en esa comunión con Dios. Ellos no estaban, ay, mi amiguis, mi amigo, no, su amigo era Dios, porque yo era la voz de Dios. Nosotros perdemos tiempo con cualquiera, llámelo como usted lo llame, en vez de ir a escuchar la voz de quien sí debemos escuchar, la voz de Dios. Entonces, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son evangelistas. Ah, ¿cómo no dicen que todos son evangelistas? Ah, bueno, pero también vino la moda, tuvo un tiempo una moda que yo decía, Dios mío, hace unos años atrás, que yo me asombré porque yo dije, definitivamente, estaba el boom de las cotufas de microondas, y yo dije, y el boom de los pastores de microondas. Hermanos que veía, jóvenes que veía, se fueron de una iglesia y se metieron en otra, y cuando a los días, ¿qué hacen? No, somos pastores. En serio. En serio. Y es un boom. Un boom. Pero la cosa no es así, porque todos vamos a dar cuentas a Dios. Todos. Entonces, no todos tenemos el don especial de enseñar, porque de paso, eso es un don, enseñar. ¿Okay? Y por supuesto, como maestros tienen ese don, esa gracia, esa habilidad. En 1 Corintios 12:29 dice, ¿acaso todos son apóstoles? Hace la pregunta del apóstol Pablo. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? Y la respuesta es no. No. Dios da a algunos el don especial de enseñar, no a todos. Entonces, el don especial de ser un maestro difiere, escúcheme, difiere del don de habla de enseñar, o sea, del don de enseñar, perdón. Así como ser un profeta difiere del don de profecía. Ojo, usted puede tener el don de enseñanza y no ser maestro, pero el maestro tiene que tener el don de enseñanza. El profeta es profeta y tiene el don de profecía, pero hay quienes tienen el don de profecía que no son profetas. Y usted dice, pero ¿cómo hacemos entonces para diferenciar eso? La operación de un profeta con su don de profecía es totalmente, y voy a utilizar esta palabra, quizás no es la más apropiada, pero para mí es la más conveniente en este momento. Es más poderoso, es más profundo. El don de profecía en el profeta. No es lo mismo un profeta profetizando que uno con don de profecía. ¿Ok? O aquel que el Señor lo tome para en un momento profetizar. Y el que enseña igual. O sea, usted recordará, vamos a Hechos 13 del 1 al 4. Mostró a maestros en una posición especial de liderazgo, junto con los profetas, guiando el ministerio de Pablo y Bernabé. Vamos a Hechos capítulo 13, verso 1 y 4. El que lo tenga, por favor, léalo. Y si usted siente que yo estoy hablando enredado, que no está comprendiendo, dígame que yo me devuelvo. Amén. Léalo, mi amor. Hechos 13 del 1 al 4, ¿no? Sí. Los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía
era Bernabé, Simón, también llamado el Negro, Lucio, de la ciudad de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el gobernante, y Saulo. Un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saúl para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. Entonces ellos ayunaron, oraron e impusieron las manos a Bernabé y a Saulo, y luego los despidieron. Bernabé y Saulo en Chipre, dice aquí. Así que, enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo llegaron a Seleucia, y de ahí viajaron a la isla de Chipre. Ok. Amén. Sí, mami. Ah. Entonces, mire lo que les voy a decir ahorita. Y si le explotan las cotufas, lea el libro de los Hechos. En la iglesia primitiva, quienes estaban a la cabeza de aquel lugar eran los apóstoles. Al principio. Porque, ay, pero ¿cómo me y dónde damos a Timoteo? Ya va. La iglesia naciente, la primera iglesia naciente, con Pablo y toda esta gente, ¿quiénes estaban a la cabeza si no eran ellos? Ellos tenían profetas y maestros y servidores, diáconos, que posteriormente son nombrados como pastores. ¿Qué pasa? ¿Quiénes quedaban en las obras que ellos fundaban? Los pastores. Pero ¿quiénes hacían equipo en ese ministerio hermosísimo? Eso debe haber sido hermoso. O sea, yo no me imagino tanta sabiduría de Dios, porque era Dios, concentrada en un lugar donde habían apóstoles, profetas y maestros de verdad. Y puede, a mí me da dolor decir de verdad, porque allá era verdad. Ahorita es muy difícil. Ahorita es muy fuerte. Porque hemos entrado en una decadencia demasiado terrible. Y cada día que pienso en lo que dijo Spurgeon, perdonen mi inglés, ese señor, ese hermano, esa bendición de hermano, a mí me duele cada vez que yo pienso en lo que él dijo. Porque tiene razón hasta hoy. ¿Por qué digo que tiene razón hasta hoy? Porque hasta hoy veo que lo que él escribió hace 2 siglos, 3 siglos casi atrás, lo estamos viendo hoy. Una decadencia en la iglesia terrible, que si viene Cristo, mucho pueblo de Cristo se queda. Mucho. Entonces, imagínense lo hermoso que era que estuviera un apóstol. Perdón, pero en este caso específico estaban profetas y maestros. ¿Sabía usted que el ministerio profético, por líneas generales, debería estar al lado de un ministerio apostólico? Ahí hay una secuencia y no es en vano. A los primeros llamó apóstoles, a los segundos profetas. Pero si usted ve en el Antiguo Testamento, ¿cuál era el ministerio que predominaba? ¿Y cuál es el que quieren sacar de tajo ahorita? El ministerio profético. Pero bueno, porque hay mucho desorden en la iglesia. Pero no por eso podemos encajonar a todos los ministerios proféticos en eso. Entonces, vimos acá cómo en Hechos 13, del 1 al 4, se relata esa compañía de profetas y maestros. Aquí está, gracias Isaac. Esa compañía de profetas y maestros que estaban ministrando delante del Señor y ayunando. Ellos no estaban echando cuentos, ellos estaban ayunando. Y allí en ese ayuno es que el Espíritu Santo le dice a ellos,
a los profetas y maestros que estaban en ese lugar, que apartaran a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual Dios los estaba llamando. Profetas y maestros. Y es importante, porque mira, amados, la gente no le presta atención. Y cuando yo llegué aquí a Barinas, y lo digo con toda responsabilidad y con temor y temblor, cuando llegué aquí a Barinas, lo que más me asombró y me asustó es ver cómo el cuerpo de Cristo no estaba educado, no solo para leer las escrituras, sino el conocimiento incluso de la doctrina que lo fundamenta. Que uno podía preguntar por un versículo y era así como que, uff. No, y todavía quedé más perpleja el año pasado cuando a un pastor que tiene casi toda su vida en el evangelio, sí, tiene toda su vida en el evangelio, no es el pastor, pero tiene toda su vida en el evangelio, ya eso dice bastante, y es pastor y tiene una chorrera de años, y me dijera, cuando yo le cité un versículo, me dijera que yo estaba equivocada porque ese versículo no estaba en la Biblia. Y ahí yo sufrí más asombro todavía en mi corazón, porque yo dije, como un pastor que tiene toda la vida en la iglesia y que pastorea y no sepa que eso está en la Biblia. Entonces, Oseas 4:6 cobra más fuerza. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Cada uno de los ministerios tiene su manera, pero el Señor, al Centro Cristiano de Restauración, Jehová Sidkenu, nos dio como visión la enseñanza para llegar a cumplir la gran comisión. O sea, usted aprende o aprende, pero usted no me va a ir ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La gente que no sabe. Neófito no, porque neófito es nuevo. Analfabeto, bíblico. No. Porque es tremendo. Es tremendo. Imagínense que un día, vamos a hacer un ejemplo aquí, un ejemplo pequeño. Yo me traslado a aquella época de éramos todos jóvenes en la iglesia y me llevo a este grupo que está aquí y nos sentamos a buscar versículos en la Biblia. Me los van a dejar en la lona. Mire, a nosotros nos mandaron como evangelistas a una ciudad. Fuimos a evangelizar a Barquisimeto. Y pasó algo tremendo. Para que ustedes vean cómo son las cosas. Ellos hicimos una competencia entre iglesias de palabra. Y la competencia era que el pastor decía un versículo y nosotros ubicamos la cita. Y luego íbamos como de menor dificultad a mayor dificultad. Primero, él decía la cita y la buscábamos. Y luego él decía el versículo y buscamos la cita. Y tremendo, nosotros ganamos buscando citas. Pero nos dimos cuenta de algo, que perdimos 2 o 3 veces buscando los versículos. O sea, si decía Juan 3:16, buscamos Juan 3:16 y ganábamos. Pero si nos decían, porque de tal manera, eso es un ejemplo, no sucedió con ese versículo. Obviamente tampoco nos iban a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque sabemos que era Juan 3:16. Pero nos decían versículos que quizás ellos ya habían estudiado y nosotros quizás habíamos leído, pero no teníamos vamos a decir, el entrenamiento que ellos tenían en cuanto a memorizar versículos. Y ni le dijimos al pastor, pero llegamos con la firme tarea de que teníamos que aprendernos los versículos. Y usted dirá, ay, pero eso no es como una tontería. No, señores, eso nos ha servido a nosotros porque una de las cosas que tiene
todos los ministerios y sobre todo el profeta y el evangelista es el dominio de la palabra. Y por supuesto el del maestro, el de todos. Pero estos ministerios necesitan urgentemente conocer las escrituras. O sea, a mí me llama poderosamente la atención que la gente, tú le preguntes, ¿cuáles son los libros poéticos? Libros poéticos. Yo pienso que si yo pregunto ahorita aquí cuáles son los libros poéticos, me los van a decir. ¿O no? Bueno, Isa puso el dedito ya por allá, sí. O sea, ¿ves? Y eso es, y de repente, y no es una tontería, pero eso es pequeño para todo lo que nosotros debemos manejar y no manejamos. Y yo me di cuenta de eso cuando llegué a Barinas. Que aquí, ay, no, tenemos clase de escuela dominical. Y quedas en escuela dominical. Quedas en escuela dominical. Porque de paso, anteriormente, porque ya no se da, había escuela dominical y luego el servicio dominical. Y en la escuela dominical se daba clases y en el servicio se daba la predicación. Y ojo, ese es el deber ser. Pero hemos llegado a tal conformismo y a tal liviandad que ya no hay escuela dominical. Y en esa escuela dominical se entrenaron muchos niños que hoy están en los ministerios. Y lo digo con propiedad. Entonces, el ministerio del maestro es también muy importante. Y resuena acá en este versículo de Hechos 3. Volvemos a nuestra guía. Y subimos. No todos los creyentes tienen el don especial de enseñar o el don de enseñanza, pero todos los creyentes deben estar involucrados en enseñar el mensaje básico del evangelio. O sea, porque todos necesitamos predicar las buenas nuevas de salvación, porque esa es la gran comisión de Mateo 28. Y Mateo 28 no es para los evangelistas, es para toda la iglesia. Veamos que dice aquí Hebreos 5:12, dice, debiendo ser ya maestros, imagínate tú, y no llegamos ni a discípulos. Y da tristeza hasta decirlo a veces. A veces no llega ni a discípulos. Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Todos los creyentes maduros deben estar involucrados, enseñando el evangelio. Sí o no, ellos tienen el don, o sea, tengan el don de enseñar o no. Dice, debido a esto, un instituto que ellos tienen allí, Instituto Internacional Tiempo de Cosecha, ofrece un curso separado titulado Tácticas de Enseñanza para proporcionar las instrucciones extensas en esta área. O sea, ellos tienen un instituto donde enseñan a las personas a dar clases. O sea, es como la universidad para graduarte de maestro, de profesor. Ellos tienen la universidad para enseñar a los maestros. Ahora bien, fíjense algo. Donde yo estaba, habían varios maestros, muchos maestros, porque están los maestros de párvulo 1, párvulo 2, párvulo 3, párvulo 4, adolescentes y jóvenes y adultos, y eran de pares. O sea, si tenemos párvulos 4, adolescentes 5, jóvenes y adultos, tenemos 7 clases.
Y de esas 7 clases, habían 2 maestros por clase. Pregúntese usted si todos eran maestros. No. Pero dígame usted si alguno de ellos terminó graduado como maestro. Sí. Porque nosotros tuvimos maestros, bueno, nosotros ahí en el ministerio, habían maestros, habían jovencitas que cuando salieron de bachillerato, ellas daban clase allí. Y cuando salieron de bachillerato, estudiaron educación y hoy día son profesoras. Hay como 4. Pero esas niñas, bautizadas por supuesto, y digo niñas porque eran jovencitas, estoy hablando que de niñas de 16, 17 y 18 años, que estaban firmes en la obra y daban clases. Eran las maestras de escuela dominical, por supuesto, de párvulos, de niños pequeños. Pero nos daban las herramientas, porque nosotros teníamos entonces una maestra que enseñaba a los maestros. Y nosotros teníamos un material bastante didáctico con el que preparábamos las clases. No fue que, bueno, Ana Karina, ven acá, tú vas a darle clases a párvulos 3 y ve qué hace. No, no. Aquí está el material y estaba la guía del maestro y las actividades. Y el maestro, ni que no pudiéramos pensar y analizar y dar la clase. Uno estudiaba la guía, preparaba la clase y daba la clase. Obviamente eso implicaba orar, leer, releer y superleer. Pedirle al Espíritu Santo dirección y sobre todo, tú te dirás, bueno, para los adultos, no, para los niños, porque Párvulos 2, que era mi primera clase o fue mi clase, hacían unas preguntas y uno queda así como que, porque ellos no tienen, ellos tienen, el cerebro de ellos vuela más que el de usted. Mientras usted no pregunta porque le da pena preguntar, el niño lanza una que tú dices, naguara, me estampilló en la pared. Entonces, para todo eso hay que prepararse. Entonces, no nos asombremos si nosotros estamos en un local y el señor me diga, bueno, arma ya el grupo de maestros para la clase de niños, y yo diga, bueno, Leonela, te toca dar clases a párvulos 3. Ay, pero es que yo, es que tú qué, tú vas a clase, mami, y el señor te lleva y te da la clase contigo. Y le ponemos a otro hermano ahí, a otra hermana, para que dé clase a los niños de párvulos 3. No, bueno, a ella le va a dar clase a los jóvenes. Lo que el señor diga. A Mariflor le tocó y pregúntele si alguna vez ya había dado clase. Y recuerdo que tuvimos unas vacaciones de 100 niños. 100 niños y graduamos 80. A mí me encantaría, bueno, oremos para que el Señor nos dé un local y podamos constituir todo y podamos darle clase a los niños. Yo anhelo darle clases, que los niños reciban clases de verdad en la iglesia, de verdad. Claro, no son las clases de los adultos. Con los niños se usan muchas estrategias, pero yo las tengo, uno las tiene, ya el Señor nos las ha dado. No es que yo sea la ultra plus, ya el Señor nos los ha dado porque ya hemos trabajado con eso. Entonces podemos preparar clases y atender a los niños. Porque ahorita se llevan a los niños a la escuela dominical a decirles, no sé, tonterías. Y no les están enseñando de verdad. Yo me gocé cuando me dijeron que una de mis niñas de escuela dominical hoy era maestra en la escuela dominical. Yo dije, wow, Señor, gracias. Gracias. Entonces, tenemos que prepararnos y preparar a nuestros niños. La Biblia también advierte, así como advierte de falsos profetas, de falsos pastores, advierte de falsos maestros.
Estas son personas que exigen tener el don de enseñar, pero no enseñan la verdadera palabra de Dios. Y aquí es donde está el problema. Dios no libre, pero bueno, viene Pepito Pérez, dice que enseñar la palabra y usted no la conoce, usted cae en el engaño. Segunda de Pedro 2:1 dice, pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Este versículo es duro, duro. Segunda de Timoteo, no sé de qué verso a qué verso, porque dice ahí que del 3 al 40. Pero bueno, voy a leer este pasaje que está aquí. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. ¿Qué creen que está haciendo la gente ahorita? Bueno, en Jehová sí que no, me tienen un chichón porque, ay, digan algo que yo no quiera decir. Porque no debo decir mentira. Sí. En Jehová sí que no, todo el tiempo la pastora que no diga mentira, no diga mentira, no diga mentira, no diga mentira. Yo me voy por un lugar donde me dejen decir mentira. Yo me voy para un lugar donde me dejen fornicar y no casarme, no importa. O donde me dejen ver las redes y no me digan, no me fastidien que no vea las redes. O que no me fastidien porque yo tengo que congregarme. La gente está buscando maestros que le digan lo que ellos quieren oír. Y aquí dice, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Y eso está pasando. Más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Ahorita la gente con los gigantes, mire, eso es con el libro de aquel que se lo llevó el Señor en un torbellino. No voy a decir el nombre del libro porque no quiero que salgan a buscar libros. O sea, es una cosa tremenda. Que las hijas, la hija de los hombres con los hijos de Dios. Qué bueno, señores, dejemos lo que es para los hombres, dejemos lo que es de Dios para Dios. Lo que el Señor no nos ha revelado, no le busque las cuatro patas al gato, porque si usted no puede con la verdad de que es salvo en Cristo Jesús, ¿cómo puede con eso? O sea, dígame, como me decía una vez Isaac, y decía Isaac, y lo dijo en varias oportunidades, incluso en reuniones de predicación. Él pone los ojos así como que, ¿qué va a decir ella que dije yo que yo no me acuerdo? Bueno, yo te digo para que te acuerdes. Como él decía, que, o sea, ¿qué nos importa saber? ¿Qué nos importa saber a nosotros quiénes estaban antes de Adán y Eva? O quiénes se casaron con Adán y con Caín, porque Abel no tuvo descendencia. Bueno, pero ¿quién se casó con Caín si solamente eran Adán y Eva y Caín? ¿No han oído eso? Y lo que decía Isaac, diría Isaac en este momento, ¿de qué me sirve a mí eso? ¿De qué te sirve a ti saber eso? O sea, a ti lo que te interesa saber es que, y lo que te interesa no te importa, que es que Cristo vino, murió y se crucificó por ti y te entregó vida eterna y quiere que te vayas con él y tú no le prestas atención. No, pero es que yo sé como, yo quiero saber qué color era el caballo blanco de Bolívar. Yo hoy escuché un pedacito de un podcast de una gente que está lunática. Ellos estaban exponiendo las incongruencias de la Biblia y que no parecía que hablaban de Dios con D mayúscula, sino del otro. Y yo dije, no, pues esto es basura. Y aquel podcast era, y estaban como que sobresaltados de la emoción.
¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? Con la verdad. ¿Dónde estamos? Isaías 43:27. Tu primer padre pecó, perdón, y tus mediadores también han transgredido contra mí. Hay falsos profetas, amados. Hay falsos maestros. Hay falsos pastores. Así que la única manera que usted sepa y reconozca es a través del Espíritu Santo por discernimiento y conocimiento de la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, y el libro de Judas listan algunas de las características personales por las cuales usted puede reconocer a los maestros falsos. Vamos a ir para allá. Subimos un poquito aquí. O bajamos, no sé. Ajá, ahí. Pero vamos un momento al capítulo 2 de Pedro, segunda de Pedro. Capítulo 2. Vamos a ir poco a poco porque tenemos dos citas aquí largas, ¿verdad? Aquí tengo segunda de Pedro. Dios mío. Segunda de Pedro, capítulo 2, nos dice de la siguiente manera. Y si usted ve los títulos allí, falsos profetas y falsos maestros. Y después nos vamos para Judas. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán, gracias a Isaac, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Quiero pararme un momento aquí. Y creo que esto ya lo hemos dicho antes. Gente que está enseñando que Cristo no viene. Gente que está enseñando que no va a haber tribulación. Gente que está enseñando que la iglesia va a pasar por la tribulación. Gente que está enseñando que somos salvos siempre salvos. Y no es así. Gente que está enseñando, ojo, la salvación no se pierde, tú pierdes la salvación. O sea, el ser humano puede perder la salvación. Y no, dicen que no, porque son salvos siempre salvos. O sea, están enseñando mal. Y la gente va detrás de ellos. Sigue diciendo aquí, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Me vuelvo a parar aquí. ¿Qué pasa? Cuando uno agarra y dice que puedes perder la salvación, se molestan porque escucharon a un tal o a una tal diciendo que somos salvos, siempre salvos. Y es falso. Porque ciertamente la salvación no se pierde, pero usted la puede perder. Por ahí leí una pregunta y era que si habrá salvación después del arrebatamiento. Y yo tengo mi respuesta muy personal con respecto a eso. La Biblia dice que sí, pero tienen que entregar la cabeza. No pueden negar a Cristo. Tienen que rehusarse a adorar la falsa bestia. Tienen que rehusarse a marcarse, a ponerse la marca de la bestia. Y mi pregunta es la siguiente. Si hoy te dicen en el mundo, aquel antiguo de por allá, digo antiguo, el mundo viejo, porque nosotros somos, nos dicen tercermundistas, pero ellos son los viejos, pues. Los pobladores, los plus. El continente anciano. Los ancianos. Ellos, este mundo allá del desértico, son sanguinarios a morir. A morir. Y si hoy la religión de ellos persigue a los cristianos y los quieren obligar porque esto es todo, porque lo que le dicen es renuncia, niega a Jesús. Literalmente se lo dicen, niega a Jesús y hoy te vas de aquí. No mueres. Si eso hoy
que el Espíritu Santo está. Que el enemigo no puede obrar a sus anchas. Explíquenme ustedes qué van a hacer estas personas para que la persona niegue a Cristo. Yo estoy diciendo lo que dicen las Escrituras. Ahora yo, muy a título personal, Meritodal y Florecido, les recomiendo que se vayan ahora con él, en este viaje con él, porque no creo que si no pudiste aquí con el Espíritu Santo, vayas a poder allá sin ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabes qué es tremendo? Que hoy, en este momento, esta hora, 9:07 de la noche, hora Venezuela, 8:07 hora Colombia y 10:07 hora Chile. Si a esta hora, hoy, el Espíritu Santo está tratando con millones de personas, incluyendo cristianos tibios, incluyendo cristianos apartados, incluyendo con no creyentes y no lo aceptan, se niegan a oírlo. Explíquenme qué va a pasar cuando el Espíritu Santo ya no los redarguya y no esté allí para fortalecerlos. ¿Ustedes creen que los mártires están muriendo solos? No, ellos están muriendo con Cristo allí. Ahí está el Espíritu Santo fortaleciéndolos. Ahí está el Espíritu Santo diciéndole, hoy es tu día de gran victoria. Hoy estás allá arriba. Ellos tienen el pensamiento de la bendición de estar con Cristo porque tienen tal convicción, porque aún el Espíritu Santo está ahí con ellos. Pregunto, ¿qué va a pasar cuando ya no se hace? Es más, escuchaba a un hermano decir que lo peor del caso es que ni siquiera habrán algunos que llegarán siquiera a negarlo, sino simplemente se estrellarán por comida. Porque el problema más grave de la humanidad tiene que ver con la comida y no es nada traído de los pelos. ¿Cuál fue la primera tentación de Satanás para con Jesús? ¿Cuál fue, hermano? Jesús tenía hambre. Y Satanás lo primero que le dijo, ahí están esas piedras, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, le citó las escrituras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Saben esa gente que se quede? Y que para poder comprar, vender y que los atiendan en el médico y todo lo demás, tienen que tener la marca de la bestia y que no la tengas. Y si los agarran, lo van a hacer porque si no estás sellado es porque estás en contra. Y si estás en contra, ellos van a hacer que tú estés con ellos. Y si tú no estás con ellos, ellos te van a hacer de todo y te van a mandar. Y te van a tocar entregar la cabeza, como dice la Escritura. Entonces, en pocas palabras, mi recomendación como hija de Cristo, como hermana tuya en Cristo, es que este es el tiempo. Es hoy. Es hoy. Si tú crees que tú tienes otra oportunidad después que Cristo se lleva a la iglesia, yo le oro al Señor y le ruego al Señor que tenga misericordia de todos los que conozco y de las almas que aún no conozco y de la mía propia y que no nos permita quedarnos en esta tierra. Yo sé que no depende de Él, depende de ti y de mí, porque ya Él hizo su tarea. Lo que nos queda es a nosotros y no queremos servir, no queremos servirle. Entonces el Señor te está llamando a servir. Ah, no, pero yo soy evangélico, yo soy evangélica y estás sirviéndole. Le estás obedeciendo. Es tremendo, ¿verdad? Dice aquí, y por avaricia harán mercadería. Eso lo están haciendo hoy. La gente, no, yo estoy de una clase porque yo soy el maestro de la supremacía, pero cobro tanto para ir a una clase ya en tu iglesia. Dice, y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Escuche esto. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Otro versículo más que desmantela la teoría de que la iglesia pasa por la tribulación. Entre otros tantos. De todas maneras, yo en algún momento vamos a retomar otra vez ese tema. Ahorita cuando terminemos doctrina fundamental, pienso retomar algunos temas que el Señor está trayendo a mi memoria. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo vencido. Y lo voy a dejar hasta ahí. Pero vaya que esta lectura les invito a que la lean. De verdad. Porque les voy a decir algo. Usted lee esto y usted tiene, nosotros tenemos ejemplo ahorita de esto. Y mire cómo el Señor los ve. Y si nos vamos a Judas, capítulo 3, y capítulo 3. Perdón, que Judas no tiene capítulo. Judas 3. Vamos a leer del 3 al 13. Bueno, vamos a ir leyendo y quizás no lo leemos todo, pero usted lo lee en su casa. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido, aquí está. Gracias, Isa. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, o sea, el amor, que comiendo en las vestiduras, en tu amor, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Si lo leímos completo. Entonces, vemos aquí que estas 2 lecturas nos muestran a nosotros que si hay falsos maestros y por supuesto falsos profetas también, ¿y cuál va a ser el fin de ellos? Mire, una persona que está errada y pretende enseñar a otra, está tomando el puesto de maestro y está enseñando mal y está cargando juicio para su propia cabeza. O sea, de verdad, yo quisiera que el impío o el que se aparta dejara de decir cosas que no tienen ni la menor idea que sabe, porque eso le hace acarrear condenación para su vida. Pero bueno, necesitamos seguir orando por las almas. Entonces dice aquí, es posible tener un motivo malo al enseñar. Usted simplemente no debe enseñar por ganancia financiera. Amén. Dice Tito 1:11. A ellos es preciso tapar la boca, pues por ganancias deshonestas trastornan casas enteras, enseñando lo que no es debido. Gente que quiere tener un montón de gente ahí, le enseña lo que la gente quiere escuchar, incluso la gente paga por eso. Yo conversaba hoy temprano con Mariflor precisamente de eso. Perdón, si yo estuviera enseñando aquí una falsa doctrina, si yo estuviera enseñando aquí algo que no está, que está fuera de lugar, quizás estuviéramos full y tuviéramos mucho dinero. Pero si yo reprenda al diablo porque no es lo que yo quiero. Porque a todas estas prefiero, y el Señor lo sabe, prefiero solo servirle a él y quedarme con él y ya. Y no estafar a nadie con la palabra de Dios. Y punto. Y punto. O sea, yo no le voy a decir a usted lo que a usted le parece. Bueno, Ana sabe. Yo digo lo que el Señor dice que tengo que decir. Y eso lo hago por amor. Porque si yo lo amo, yo tengo que decirles la verdad. El padre que ama a su hijo lo corrige. Entonces, como pastor, el pastor cuida a las ovejas. El pastor protege a las ovejas. ¿Saben qué hacía el pastor cuando la oveja era terca? No sé si el hermano Humberto nos puede decir qué hacía el pastor cuando las ovejas se ponen tercas. Le daba con el bastón. Le daba con el bastón. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Qué hace el pastor cuando una oveja se pone terca? Mira, él le daba con el bastón porque ellos se querían salir de la línea. Ajá. Entonces él le daba con el bastón para que agarrara el paso de las otras. Ajá. Ajá.
Así mismo es. Así mismo es. El pastor no las abandona, ¿ok? Él no abandona a la oveja rebelde o descarriada. Él va tras ella a encontrarla, ¿ok? Si una oveja rebelde se pone cómica, el pastor toma medidas drásticas para proteger al rebaño. A veces inmovilizando temporalmente a la oveja. Temporalmente a la oveja. Y estoy hablando, señores, del pastor de ovejas. Pero nosotros, como pastores, igualmente. Entonces, perdón, nosotros tenemos que ver que precisamente no pastoreamos, no enseñamos, no evangelizamos, no hacemos ningún ministerio por ganancias deshonestas. Así de sencillo. Entonces, tenemos que ver eso, de que, hola hijo, Dios te bendiga, mi amor. Ok, excuse me, entre una llamada de mi hijo amado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos encontramos con este asunto de que el motivo es malo, tiene que haber una limitación. No enseñamos, no predicamos por ganancias. No, señor. No, y bueno, yo voy a ir a predicar allá, pero si tú me das $1,000. Ya para mí, mire, amados, Merite Flores, para mí es un honor y un privilegio que Dios me permita ir a predicar a un lugar. Para mí. Yo lo único que le digo a la gente es, lléveme y tráigame. Lo único. La última vez que me invitaron a predicar, fui a predicar y después me dijeron, no, usted no va para su casa, vamos a llegar a comer. Yo, ok, pero no fue algo que yo pedí, no fue algo que yo quise, porque hoy día tenemos pastores, maestros, evangelistas y profetas que simplemente están haciendo lo que están haciendo por ganancia deshonesta, ganancia financiera. ¿Qué dice Tito 1:11? A ellos es preciso tapar la boca, pues por ganancias deshonestas trastornan casas enteras, enseñando lo que no es debido. Aquellos que han sido enseñados en la palabra de Dios deben enseñar a los creyentes fieles que podrán enseñar a otros. Es lo que estamos haciendo aquí. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo aspiro y espero que el día que hagamos las pruebas de doctrina fundamental, algunos salgan aprobados para que posteriormente den la clase de doctrina fundamental. Porque entonces no tiene sentido. Igualmente el ministerio del Espíritu Santo. Aquellos que han sido enseñados en la palabra de Dios deben enseñar a los creyentes fieles que podrán enseñar a otros. Gálatas 6:6. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. Ajá. ¿Qué quiere decir Gálatas 6:6? Por favor. ¿Qué quiere decir Gálatas 6:6? El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye.
Mariani, ¿puedes leer un momento ese versículo en tu versión, porfa? Claro que sí, pues, pastor. Léalo. Mientras ella busca esa versión, su versión, vamos a leer 2 de Timoteo 2:2. Lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjense, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que él le encarga que lo que él escuchó de él pueda a otros hombres que sean fieles e idóneos para que él los prepare, para que también enseñen. Eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 2, en 2 de Timoteo. Este es el modelo de enseñanza. Ajá, Mariane, léalo, mami. Disculpe, pastor. Ajá, Gálatas 6:6, ¿no? Sí. Ajá. El que está aprendiendo el mensaje de Dios debe compartir lo que tiene con el que le está enseñando. Amén. Amén. Ana Karina. Bueno, del versículo entiendo yo que debemos ser multiplicadores de lo que estamos aprendiendo. Si es, o sea, si es la palabra verdadera, la palabra real, debemos seguir hablando a las otras personas, bueno, multiplicando eso es lo que yo entiendo, pues. Amén. ¿Alguien más? Así Bueno, es. que Ajá. otra cosa de la que yo entiendo es que la palabra en Gálatas 6:6 es que hay que ser agradecido con las personas que te están impartiendo la palabra. Amén. También. Piense algo. Ana Karina creo que levantó la mano antes de decir lo que hable Ana y ahorita digo lo que voy a decir. No, se me pasó. Está bien. Yo pensé que habías levantado la manita. Gálatas 6:6 nos muestra precisamente esa parte de agradecimiento. Si bien nosotros no debemos cobrar, o sea, no podemos ponerle un precio, o sea, no podemos hacer lo que hacemos por ganancia, por dinero. Las personas, y esto lo van a hacer las personas que están dirigidas por el Señor, van a saber que deben ser agradecidos con otros y puedan compartir no solamente la palabra, porque ciertamente está la parte de la palabra y ciertamente está la parte muy claro de lo que acaba de decir Isaac. Isaac. Bueno, el ejemplo más claro fue el que tú acabaste de dar cuando fuiste la última vez a predicar y que te dijeron ellos, bueno, no vas para tu casa, sino que vamos a llevarte a un lugar a comer. Entonces, ese es el tipo de agradecimiento, o sea, ser agradecido con lo que Dios ponga en el corazón para darle a aquel que impartió la palabra que el Señor tenía para ese tipo de personas. Amén. Amén, así es. Así mismo es. Ok, en este modelo de enseñanza continua, ya. Vamos a la señal mía. Este es el modelo de enseñanza continua, que obviamente hace que se repite y se multiplique de manera exponencial el evangelio. O sea, si yo los enseño a ustedes, ustedes enseñan a otros, vamos a estar multiplicando la palabra de Dios. Ojo, no necesita usted solo ser maestro para enseñar la palabra, porque usted puede tener el don de enseñanza, pero no tener el ministerio de maestro, como puede tener el ministerio de maestro y obviamente va a tener ese don de enseñanza. Una persona con el don espiritual de enseñar no enseña la sabiduría del hombre. Primera de Corintios 2:13.
De estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. O sea, no predicamos en nuestra propia sabiduría, no enseñamos en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. Y es aquella que nosotros vemos en Jesús cuando él comienza a enseñar a través de parábolas. ¿Qué hacía Jesús? Él tomaba hechos cotidianos con el cual él podía representar y dar una enseñanza acerca del reino. Primera de Corintios 2:13, de estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Un maestro debe tener piadosa comprensión y sabiduría. Pablo advierte contra aquellos que son falsos maestros. Subimos. Dice primera de Timoteo 1:7, queriendo ser maestros de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. Qué tremendo. Él enfatiza la importancia de enseñar con la sabiduría. Colosenses, alguien que lea Colosenses 1:27-28. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre las naciones, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces vemos acá cómo el apóstol Pablo en la epístola a los colosenses habla precisamente que él ha querido dar a conocer las riquezas de la gloria de Dios. O sea, tiene que ver con la sabiduría. Y que Cristo es esa esperanza de gloria. Y que a él fue, o sea, Jesús fue anunciado a todos nosotros y amonestaron a hombres amonestaron a todo hombre y enseñaron a todo hombre con toda sabiduría. ¿Para qué? Para poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Nosotros no podemos enseñar como quien enseña en un colegio. No, nosotros tenemos que pedir y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y que su sabiduría sea la que fluya en todos y cada uno de nosotros. Los maestros deben vivir lo que ellos enseñan. Aleluya. Romanos 2:21-22. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas contra el robo, robas. Tú que hablas contra el adulterio, cometes adulterio. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Por eso yo les digo, amados, que ninguna predicación que yo haga no tiene que ver con algo que yo no haya vivido. Con algo que yo les diga a ustedes que no se hace porque no es que yo lo sigo haciendo. Porque si no, o sea, yo lo puedo engañar a ustedes, pero a Dios no. A mí no me interesa engañar a nadie, ni mucho menos engañarme a mí mismo. Entonces, nosotros debemos vivir lo que enseñamos. Y punto. Debemos vivir lo que enseñamos. Se juzgarán los maestros basándose en lo que ellos han enseñado. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos juicio más riguroso. ¿Por qué? Porque usted está enseñando la palabra. Y la Biblia dice que al que le pone la palabra le será añadido las plagas de Egipto. Y al que le quita, le será quitado su parte en el reino de los cielos. Entonces es delicado enseñar.
cada uno tiene su plus. Entonces, cuando usted enseña y enseña mal, ojo, ¿y qué es una enseñanza? ¿Qué es enseñar? ¿Qué cree usted que es enseñar? ¿Quién dijo algo? Porque todos a la vez me aturdieron. Sí, sí, no, Por lo que aquí pasa es que estamos hablando. estábamos hablando entre nosotros, teníamos el micrófono apagado, disculpa. Ah, no, hermano, hable. Y hable, porque yo ya me siento que me dejaron sola. No, no, no. Que para mí la Ajá, palabra enseñanza quiere decir instruir a una persona algo que esa persona no sabe. Por ajá. experiencias de uno, por vivencias de uno, por lo que uno ya pasó o uno aprendió, uno quiere transmitirle ese aprendizaje a la otra persona. Claro. Instruir. Excelente. Instruir. Guiar. Facilitar. Darle conocimiento de Dar algo. conocimiento de algo. Exacto. Entonces, cuando usted se sienta a instruir en algo a alguien, usted está haciendo un proceso de enseñanza y el otro está en un proceso de aprendizaje. Por eso es que durante toda nuestra vida nosotros estamos en un constante proceso de aprendizaje, enseñanza, aprendizaje. Quizá dijo algo allí, dijo algo ahí de experiencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el conocimiento y el conocimiento se divide en dos tipos. El tipo de conocimiento se divide en dos: conocimiento empírico y conocimiento científico. El empírico, esta base es la base de las experiencias. El científico es aquel que está basado en una hipótesis comprobable. Entonces, cuando usted se sienta a enseñarle algo, por pequeñito que usted crea de la palabra, y está errado, usted tiene un problema. Y no es con el mundo, es con Dios. Por eso debemos tener cuidado de aseverar cosas. Mira, a mí me ha venido gente a hablar cosas que yo le digo, es mejor que te calles, porque usted no sabe qué está diciendo y en qué compromiso te estás metiendo. Y lo mando a callarse porque ya estoy oyendo el principio, lo que empiezan a decir. Tú dices, wow, pero estás mal. Mal. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos juicio más riguroso. Vuelvo y repito lo que dice la Biblia. El que enseñe a uno de estos pequeñitos así de mal le va a ir. Si usted le pone a la palabra, a usted le van a agregar las plagas de Egipto. Y si usted le quita la palabra, a usted le van a quitar su parte en el reino de los cielos. Recomendación: sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, servidor, administrador, hijo de Dios. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Y cuando usted hable con propiedad. Mire, a mí me pasa que yo me llega un pasaje y si a mí me entra alguna duda de algo, mire, yo prefiero buscarlo a que yo diga algo que no es. Porque yo sé lo que significa eso. Porque yo no puedo sembrar una mala semilla en tu cabeza. Ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso.
La Biblia jamás dice eso. Entonces, leamos las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Escudriñad las escrituras, leamos las escrituras. Y usted se va a encontrar con tesoros de tesoros de tesoros. Aquí dice, estudie los siguientes ejemplos de maestros en el Nuevo Testamento. ¿Quién usted piensa que podría haber tenido el don especial de ser un maestro? Una posición de liderazgo en la iglesia. ¿Quién podría haber tenido solo el don de enseñar? Sí, los vamos a leer, porque hoy terminamos los 5 ministerios con este. Vamos a leer estos pasajes. Hechos 18, 24, 25. Alguien lo busque. Ahí nos va a hablar de Apolo. Hechos 18, versos 24 y 25. Amén. Léalo, mami. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ok. Vayan pensando, escuchen las lecturas, porque ustedes me van a decir ahí quién cree usted que pudo ser realmente un maestro o quién tenía solo el don de enseñar. Aquilas y Priscila, Hechos 18, siga usted misma, Leo. Hechos 18, 26. Amén. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hechos 20, 20, 21 y verso 27. Y luego 21, 28. Hechos capítulo 20, verso 20 y 21 y luego verso 27. Amén. Hechos 20, 20, 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Verso 27. Verso 27, porque no he rehuido anunciaros todo lo que el consejo de Dios. Ajá, 21, 28. Versículo de Hechos 21, 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Uh-huh. Hechos 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo. Y la última cita, Hechos 5, 28, 29. Amén. Diciendo, no os mandaos estrictamente que no os enseñase en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ok. Ahora bien,
Apolo, Aquila y Priscila, Pablo, es aquí donde está Hechos 13:1, nombran a varios que no los tengo ahorita, lo vamos a dejar por fuera. Y Pedro, tenemos Apolo, Aquila y Priscila, Pablo y Pedro. ¿Quién de ellos era maestro? O sea, tenía el ministerio de maestro, el oficio. ¿Y quién podría tener solo el don de enseñar? Bueno, pienso Ajá, que Priscila, ajá. y la otra persona, Priscila y Aquila y Priscila. Priscila tienen el don de enseñar. Y Ok. Pedro, el maestro. Y Pedro No el sé. maestro. Ah, ¿Alguien más? Bueno, según nuestras conclusiones aquí, dialogadas entre. Bueno, ya yo voy a dar mi consideración y Leonela también la de ella. La Biblia dice que mejor es 2 que 1. La Biblia dice que es mejor que 1. Amén. Yo voy a dar mi consideración y ahorita Leonela la da. Bueno, yo digo que Apolo tenía el don de enseñar. Aquilas y Priscila eran maestras. Pablo también tenía el don de enseñar. Ese anónimo, toda esa retagilia de gente, pues ellos tenían el don de enseñar, tenían don de enseñar y tenían maestros. Y bueno, Pedro era maestro también. ¿Tú? Igual, Ok. igual. Ok. Fíjense algo. Los apóstoles, por ser apóstoles, tenían el don. Pedro y Pablo. Sabemos que Pedro se lanzó en la mamá de los discursos, cual evangelista, pero enseñaba. Aquilas y Priscila indescriptiblemente eran maestros. Fíjense que cuando Leonela hace la lectura de Hechos 18, dice que Aquilas y Priscila escucharon a Apolo. Y después que lo escucharon, lo llamaron aparte y ¿qué hicieron? Lo instruyeron. ¿Por qué lo instruyeron? Porque ellos eran maestros. Lo que pudiera pasar, que Apolo tenía el don de enseñanza, pero no era maestro. O por lo menos todavía no estaba ejerciendo el oficio de maestro. Aunque recuerden que con Apolo fue que se levantó la escaramuza en Primera de Corintios, porque yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de fulano. Entonces aquí vemos que ciertamente Aquilas y Priscila son maestros. En el anónimo ese hay maestros. Entre todos los que ellos nombraron hay maestros. Y hay profetas. Pedro se perfila mucho más como maestro y Pablo como don de maestro, de enseñanza, como don de enseñanza. Lo que sí nos queda claro es que tanto Pedro como Pablo tenían el don de enseñar. Tan así, esto lo digo yo, y si algún lado está escrito, gloria a Dios. Pero estudiándolo, veamos quiénes escribieron. Primero, Pablo escribe 13 cartas. Pero eso no significa que sea maestro, pero enseñaba. Él enseñó a través de esas cartas. Y Pedro también escribió. Pero también escribió Juan, también escribió fulanito y sutanito y perencejo. Sí, pero no los tenemos ahí. Ahí los tenemos porque aquí tenemos gente con el don de enseñanza y con el ministerio de maestro. Eso les digo, los apóstoles tenían el don de enseñar. Aquila y Priscila eran maestros, entre los anónimos habían maestros y Apolos de plano tenía el don. Lo que no determina ahí claramente, aunque por la atención, la dedicación de Aquilas y Priscila de enseñarlo, era porque él tenía el don y no era maestro.
Entonces, Aquila y Priscila, si nosotros volvemos a leer el 18:26, vemos qué hacen ellos. Ellos terminan de instruirlo a él en las escrituras. Porque ¿qué era lo que conocía Apolo? El bautismo de Juan. ¿Preguntas? Súbelo un momentico, Isa. Ok. Esto que está aquí, les voy a recomendar que por favor lo lean. Porque el próximo martes, esto está en la página 80, página 81, el próximo martes vamos a hablar de esto. Entonces yo voy a hacer algunas preguntas con respecto a líderes que trabajan juntos. O sea, los 5 ministerios, cómo funcionan juntos en la iglesia. Y para no hacer un monólogo, quiero que ustedes se lean estas dos, o sea, estas 5 líneas que tienen aquí: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y mire, hasta el esquema lo tienen aquí. Ahí está. Dios da apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Para capacitar y equipar a los santos. ¿Quiénes? Ministra. ¿Quiénes? Para los santos, ¿quiénes? Ministran y edifican. El resultado da en unidad, conocimiento y perfección para que el cuerpo de Cristo pueda ser ya no como niños fluctuantes, sino crecer en la verdad. El resultado final: eficaz funcionamiento de todas las partes del cuerpo en amor. Entonces, usted tiene ese esquema ahí, le hace la página 80 al final, que empieza los ministerios, dice aquí, líderes que trabajan juntos. Le hace esas 2 hojas, por favor, léanlo. Y vamos a ver, hablar el próximo martes, precisamente, por qué la iglesia debería estar conformada así. Súbelo un momentito, hijo. Súbelo. Pasamos ese esquema. Y ahí está la prueba personal, que ya me deben como 4, pero bueno, no importa. Suba la prueba. Ahí tienen para que puedan seguir estudiando. Sube un momentico. Ahí está. Oficios de la iglesia. Título: obispo, diácono, diaconisa, ancianos. Léanse eso. Pues léanlo, instruyanse. Sube. Y no lo puedo calificar ahorita. Bueno. Obispos y ancianos. Las características que deben tener los obispos y los ancianos. Tienen bastante que estudiar. Diáconos, diaconisas, porque había mujeres diaconisas. La estructura de la iglesia, fíjense, aquí está la estructura. La iglesia, dones especiales, o sea, los ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Bájalo. Digo, súbelo. Quiero llegar a la clase que viene. Los dones de habla del Espíritu Santo. Entonces ya aquí vamos a comenzar con los dones como tal. Amén. Así que bueno, pero estos dones los vamos a comenzar el día miércoles. El martes vamos a hablar de cómo debe funcionar la iglesia. Nuestra hermana Mariani, la encargada hoy de directora de servicio, todo suyo, hija. Amén. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre Celestial. Bendito seas tú, maravilloso Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras, Señor. Por lo que se nos ha quedado, Señor. Danos más sabiduría cada día, Señor, más entendimiento de tu palabra, Señor. Señor, bendice a la pastora, Padre amado, para que cada día siga instruyendo el conocimiento que tú le das, Señor. Bendito seas tú y maravilloso Padre Celestial. Gracias por permitirnos estar hasta esta hora, Señor, escuchando de tu palabra, Señor, de tu enseñanza. Bendice la vida de cada uno de nosotros, Señor, los que estamos conectados, Padre Celestial, los que no se conectaron, Señor. Permite, Señor, que esas almas busquen de ti, Señor.
que hayan almas que estén buscando de ti, Señor, de alguna manera, Padre Celestial, que tengan esa inquietud, Padre amado, antes de tu venida, Señor, que estén firmes delante de ti, Señor. Igual nosotros, Señor, cada día, ayúdanos a estar más firme delante de tu presencia, Padre Celestial, de caminar firme delante de ti, Señor, de hacer correctamente lo que dicen las Escrituras, Padre amado. No permitas, Señor, que haya ningún impedimento, Señor, para seguir buscando de ti, Padre Celestial. Guíanos, Señor, al camino del bien, Padre amado. Ayuda, Señor, a esas almas, Padre, que están tan cercas, Señor, en no buscar de ti, Señor, y que aún conocen tu palabra, Señor, y no quieren entender, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. A la hora cuando tú vengas, Señor, estemos firme contigo, Señor. Nos podamos ir contigo, Padre amado. Gracias por esta noche, Señor. Ya que nos vamos de este espacio, Padre amado, cuida, proteja, Señor, la casa de cada uno de nosotros, Señor. Que descansen en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Bendice la vida de cada uno de nosotros, Señor. Sánalo, Señor. Alguien que tenga algún quebrantamiento, Padre Celestial, algún dolor, Señor, que seas tú obrando en ellos, Padre Celestial, quitándole todo quebrantamiento, todo dolor, Padre amado, puedan descansar tranquilos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amados, bendiciones.